Buen día, somos Karen Tatiana Viracacha Castañeda y Lady Lorena González Castellanos, integrantes de la firma número 7. Dentro de esta presentación daremos a conocer el proceso de gestión realizado por la firma número 7 dentro del simulador gerencial Tempomatic. Explicaremos las decisiones estratégicas tomadas, los resultados obtenidos, el análisis DOFA y los indicadores financieros obtenidos mediante la gestión realizada. Bueno, vamos a dar un contexto inicial de cómo recibimos la compañía. Al iniciar nuestra gestión, la compañía atravesaba una situación financiera bastante compleja. La acción se encontraba en mínimos históricos con un valor de 9,76. Existían pérdidas acumuladas de periodos anteriores y además la empresa mantenía endeudamiento activo mediante bonos a largo plazo. Adicionalmente, la liquidez era baja y existía un alto riesgo de recibir préstamos automáticos con tasas punitivas cerca del 30% anual. Otro problema importante era el lento proceso de cobranza, ya que únicamente se recuperaba aproximadamente el 10% de las ventas dentro del mismo trimestre. Por esta razón, nuestra prioridad inicial fue estabilizar la operación y evitar una situación financiera siguiera deteriorándose. A continuación les voy a presentar el análisis DOFA de nuestra gestión. Dentro de las debilidades teníamos una rotación de cartera excesivamente lenta, aunque teníamos unidades para vender, era poca la gestión que se hacía para poder vender o recaudar ese dinero que teníamos ahí pendiente. Teníamos capital de ocio por exceso de liquidez, esto quiere decir que no invertimos, no digamos hicimos un extra con ese dinero que teníamos pendiente, que teníamos en quieto, por lo tanto no podíamos generar otro tipo de ingresos aparte de la venta de los Tempomatic. Teníamos dependencia del ARA 1 para la producción. Esto quiere decir que nosotros no decidimos no expandirnos, comprar otra planta, sino que dejamos que el área 1 hiciera su máxima capacidad para la producción de Tempomatics. Teníamos una utilidad neta muy volátil, es decir, dentro de cada trimestre variaba bastante, puesto que muchas veces las ventas eran bajas o eran muy altas, pero los gastos también variaban. Entonces, cuando teníamos muchos gastos, la utilidad bajaba y esto hacía que dentro de trimestre a trimestre no se viera un buen crecimiento. Dentro de las oportunidades tenemos alta demanda del mercado. Los Tempomatics eran atractivos para el mercado, para el público. Lamentablemente, pues no teníamos buen recaudo, mejor ventas. Teníamos la posibilidad de expansión operativa, inversión en maquinaria y planta, incrementar la productividad, posibilidad de declarar dividendos para elevar el atractivo de la acción y aprovechar capacidad financiera para crecer. Para nuestras fortalezas tenemos el incremento sostenido del valor de la acción, es decir, en dos periodos la acción bajó, pero digamos que esta disminución no fue tan drástica y pudimos ver que nos manteníamos en pie con nuestras decisiones. Baja dependencia financiera, nosotros no pedíamos préstamos, después de haber pagado todos los préstamos decidimos no pedir más préstamos. Teníamos alta liquidez y solvencia, teníamos un EBITDA robusto y creciente con una operación rentable en casi todos los periodos, teníamos buen posicionamiento comercial y una buena estrategia publicitaria. Dentro de las amenazas tenemos pérdidas de ventas por falta de capacidad instalada, incremento de costos operativos, saturación productiva. Nosotros operábamos con la máxima capacidad, lo que imposibilitaba que muchas veces pudiéramos crecer un poco más con las ventas. Sensibilidad del mercado frente al aumento de precios. Muchas veces se aumentó el precio sin hacer las mejoras respectivas, lo que podía hacer que el producto no fuera atractivo en el mercado, y dependencia excesiva de las ventas a crédito. Uno de los resultados más importantes de nuestra gestión fue el crecimiento sostenido del valor de la acción. La compañía pasó de un valor inicial de 9,76 a alcanzar un pico de 17,45 y cerrar finalmente en 16,70. Esto refleja mayor confianza del mercado, estabilidad financiera, fortalecimiento patrimonial y una gestión gerencial eficiente.
Em, Aclarando eso, podemos observar que el valor pico de nuestra acción de 17.45 fue en el trimestre número 19 y el valor final de 16.70 fue en el trimestre número 20, es decir, el trimestre en el que ya estábamos finalizando. Finalmente, la posición frente a las demás firmas fue la número 7. Bueno, como podemos ver la evolución de las ventas, tenemos que esta evolución es bastante volátil en los primeros y últimos periodos, teniendo en cuenta que las ventas más altas fueron en el trimestre 11 con 881.301 y la más baja de 153.278 para el trimestre 20. ¿Cuál fue nuestra estrategia inicial? Nosotros queríamos generar unos cambios, pero estos cambios queríamos que fueran moderados y conservadores para estabilizar la operación antes de crecer de súbito. Una subida gradual de precios dentro del rango que se nos permitía dentro del simulador iniciando en 34 hasta 47, además de también mantenernos en los pedidos de materia prima en un volumen, cierto volumen para acceder a un descuento de 8 pesos por kit versus los 10 que costaba cada si se hacía individual. Una solicitud proactiva de préstamos a corto plazo en los primeros trimestres para evitar tasas punitivas automáticas que daba el simulador si no tenías dinero, que llegó a pasarnos a nosotros. A continuación daremos a conocer los aciertos y errores que tuvimos durante nuestra gestión dentro del simulador gerencial Tempomatic. Tuvimos préstamos proactivos para evitar la tasa punitiva del 30% que se manifestaba si el simulador nos hacía un préstamo automático al no tener liquidez. Siempre nos mantuvimos dentro del periodo de 20.000 kits o mats para acceder al descuento máximo de 8, de 8 del precio del kit por kit a los 10 que costaba. Tuvimos un desempalacamiento progresivo y sostenido. Esto quiere decir que nos mantuvimos dentro de los rangos que nos permitimos nosotros como gestores de la firma número 7. Tuvimos una publicidad nacional con efecto residual en 3 trimestres. En cada decisión que nosotros tomábamos nos enfocábamos mucho en la publicidad nacional, ya que esta, como tenía efecto residual, podría ayudarnos con las ventas del siguiente trimestre o la siguiente decisión. Tuvimos inversiones en depósito en dólares para rentabilizar la liquidez. Esto lamentablemente solo lo hicimos en un trimestre, pero vimos unos efectos buenos dentro de esa decisión. Y mejoras el producto previas a subidas de precio. Esto no se hacía constante, pero se mantenía en que cada vez que hiciéramos un aumento de precio, hiciéramos una mejora al producto. Los errores que tuvimos. En otras ocasiones se subía el precio sin mejorar el producto, lo que generaba una caída de ventas. Teníamos transferencias excesivas entre áreas que elevaron los costos de almacén. Como se sabe, pues nosotros no quisimos expandir la planta, por lo tanto, la planta número 1 estaba en su máxima capacidad. Capital ocio muy alto sin inversión en capacidad productiva. Nosotros no decidimos mover ese capital para que generara ingresos extra o para que generara intereses para nosotros. No anticipamos la saturación de la demanda en el área 2, por lo cual nos generaba pérdida de unidades. Teníamos una rotación de cartera bastante lenta. Teníamos transferencias excesivas entre unidades y finalmente una falta de política de cobranza para disminuir los días de cartera. Los indicadores financieros utilizados para nuestro análisis en el simulador fueron los indicadores de actividad, indicadores de rentabilidad, de endeudamiento, de liquidez y el diagnóstico financiero EBITDA. Los indicadores de actividad o de rotación miden la eficiencia con la que una empresa administra y utiliza los recursos para generar ingresos.
Los indicadores de actividad que usamos para nuestra simulación fue el control de ingresos y la rotación de cartera. Respecto al control de los ingresos, tenemos que las ventas netas crecieron de forma constante durante los 20 trimestres, pasando de 401.040 en el trimestre 1 a un máximo de 1.153.278 en el trimestre 20. Respecto a la rotación de cartera, el cobro a clientes se mantuvo estancado en niveles alarmantes durante todo el ejercicio, iniciando en 424 días y finalizando el reporte en el trimestre 20 con 804 días sin lograr bajar de la barrera de los 400 días de rotación. Esto se da debido a que el simulador tiene una restricción respecto a cómo se hace el cobro de la cartera, lo que no permitió durante toda la simulación que la rotación de cartera mejorara. Siguiendo con los indicadores de actividad, tenemos también el cálculo de la rotación de capital de trabajo y el periodo de rotación de inventario. La rotación de capital de trabajo es un indicador que mide cuántas veces el capital de trabajo neto de una empresa es utilizado para generar ventas durante un periodo determinado. El capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos corrientes, que es lo que se tiene, y los pasivos corrientes, que es lo que se debe a corto plazo. El indicador muestra en nuestra simulación una alta eficiencia en la utilización de los recursos operativos netos durante la fase inicial del simulador, maximizando el rendimiento por cada unidad de capital invertido con un ratio de 1,29. Respecto al periodo de rotación del inventario, eh, tenemos que los procesos logísticos alcanzaron niveles máximos de eficiencia y optimización de almacenamiento en el trimestre 6, logrando despachos récord en plazos sumamente cortos de 15 y 40 días respectivamente. Este indicador a su vez mide cuántos días en promedio tarda una empresa en vender su inventario completo o cuántas veces se renueva el stock durante un periodo de tiempo. Es una métrica de liquidez y eficiencia operativa para las compañías. Los indicadores de rentabilidad miden la capacidad de una empresa para generar utilidades a partir de sus ventas, activos o aportes de capital. Los indicadores utilizados para nuestra simulación fueron la rentabilidad del patrimonio ROE, que mide el rendimiento real obtenido por las accionistas sobre sus inversiones de capital. Respecto a nuestros resultados, logramos estabilizar el rendimiento para los accionistas en terreno positivo, manteniendo tasas constantes en torno al 2% durante mayor parte de la simulación en los 20 trimestres. El otro indicador de rentabilidad utilizado fue la rentabilidad del activo ROA, que determina la eficiencia de la gerencia para generar ganancias utilizando la infraestructura y recursos totales de la empresa. Durante la simulación, la capacidad de la infraestructura y de los recursos totales para generar ganancias operó bajo márgenes técnicos estables, replicando la tendencia de recuperación del patrimonio al salir de su punto más bajo, que fue en el trimestre 7, con un resultado de menos 4,87%. Y consolidarse firmemente cerca del 1,8% durante la trayectoria del octavo trimestre al trimestre 20. Los indicadores de endeudamiento miden la proporción y calidad de la deuda que utiliza la empresa para financiar sus activos, así como los niveles de riesgo financiero que asumen los acreedores y los socios. El primer indicador de endeudamiento es, valga la redundancia, el indicador de endeudamiento. En nuestra simulación generó que la estructura de capital se saneara con un éxito más o menos al reducir la participación de los acreedores del 51,89% inicial en el trimestre 1 a un nivel de riesgo prácticamente nulo del 0,05% en el trimestre 20.
Esto quiere decir que la tasa de endeudamiento bajó durante los 20 trimestres. El otro indicador de endeudamiento es el apalancamiento financiero, que es el uso de la deuda que se adquirió, es decir, el dinero prestado para financiar la adquisición, ya sea activos, con el objetivo de multiplicar la rentabilidad de una inversión. Esto consiste en usar dinero de terceros para realizar una inversión, para pagar completamente algunos de nuestros propios recursos. En nuestra simulación, la dependencia del crédito bancario externo se eliminó de forma contundente y estratégica, pasando de un 31,88% en el primer periodo a un sólido y constante nulo en 0,00% a partir del trimestre 15 al 20. Tenemos los indicadores de liquidez, que son aquellos que miden la capacidad de una empresa para pagar sus deudas a corto plazo a medida que vencen. Estos muestran a su vez la disponibilidad de dinero en efectivo o de activos que se pueden convertir fácilmente en dinero para cubrir aquellos compromisos financieros de manera inmediata. Los indicadores de liquidez que utilizamos para nuestra simulación fue liquidez corriente y liquidez absoluta. La posición de solvencia técnica en el simulador operó con márgenes de seguridad sumamente holgados y robustos durante la primera mitad del ejercicio, con porcentajes ideales superiores al 2,0%. Esto registra algunos picos positivos de respaldo financiero en los trimestres avanzados respecto a la liquidez corriente y la liquidez absoluta. Recordemos que la liquidez corriente o razón circulante es la que indica la capacidad de la empresa para cubrir todas sus obligaciones que están generadas a corto plazo, utilizando todos sus activos corrientes como el dinero en efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. En cambio, la liquidez absoluta, o también llamada prueba ácida, es un indicador que exige un poco más, ya que aquí en el cálculo se excluyen los inventarios, debido a porque el inventario no siempre se puede vender de inmediato ni a un precio deseado para que sea líquido o catalogarlo como corriente. El diagnóstico financiero es un indicador que mide la utilidad operativa para un negocio antes de restarle los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. También llamado EBITDA. En nuestro simulador demostró un crecimiento un poco sobresaliente, pero a la vez continuo a lo largo de la simulación, multiplicando su valor por más de 10 veces al pasar de 112.508 en el trimestre 1 a un robusto cierre de 1.507.475 en el trimestre 20. Recordemos que este mide la capacidad de la empresa, tanto la eficiencia de la caja de una compañía.